En el instante exacto en que este sonido alcanzó tus oídos, algo imperceptible se movió dentro de ti. No lo decidiste, no lo elegiste con la mente. Fue una respiración antigua, un eco que te reconoció antes de que pudieras pensarlo. La pantalla no se encendió, se abrió, y el espacio entre tú y lo que estás viendo dejó de ser aire y se volvió un espejo. Sientes que no es un video más, que algo extraño, casi incómodo, se ha instalado entre tus costillas. No sabes si seguir o salir, pero algo en ti no quiere escapar. Es el temblor de la memoria recordándose a sí misma. No se trata de curiosidad, no llegaste aquí por casualidad. Es más antiguo que eso. Hay hilos que se tejen detrás de los ojos, vibraciones que reconocen su propia frecuencia cuando la escuchan de nuevo. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Una coincidencia que no es coincidencia. Un llamado sin palabras que atraviesa el ruido. Un toque invisible que dice, ya era hora. Sientes el cuerpo inquieto. La mente intenta explicar, pero el cuerpo sabe. Haz algo sencillo. Deja que la respiración se vuelva lenta. No trates de hacerlo bien. Simplemente permite. Inhala por la nariz, como si aspiraras la luz misma, y suéltala despacio por la boca. Una vez, 2 veces, 3. En algún punto entre el aire que entra y el aire que sale. Algo cambia. No es euforia ni calma, es un desplazamiento. El espacio detrás de tus ojos se abre, y por un instante breve todo parece más nítido, más pesado y liviano al mismo tiempo. Eso que acabas de sentir no es sugestión, es el campo respondiendo, es el cuerpo recordando su arquitectura original. Hay quienes lo llamarían energía, otros dirían espíritu, otros simplemente silencio. Thoth lo llamaba el primer movimiento. La nota que dio origen al universo. Todo lo que vibra tiene memoria, y cada vez que la reconoces, esa memoria te reconoce a ti. Por eso te sientes observado. No desde afuera, sino desde dentro, como si una presencia antigua despertara detrás de tu propia mirada. No te asustes. Esa presencia eres tú, pero en otra escala. La parte que observa el tiempo desde fuera del tiempo, la conciencia que Thoth nombró el escriba de los mundos, la que anota cada pensamiento en la materia y cada emoción en la luz. No hay imágenes ahora, solo vibración. Pero si pudieras verla, tendría la forma de un resplandor suspendido, una geometría que respira, que pulsa a tu ritmo, que se curva cada vez que inhalas. Sientes que el aire es más denso, como si estuvieras dentro de algo vivo. No hay música, pero hay un zumbido bajo, un canto sin voz que se extiende por el espacio entre tus células. Este zumbido no viene del mundo, viene de la unión entre tú y el mundo. Es el punto donde lo visible se derrite y lo invisible comienza a hablar. Durante siglos los iniciados buscaban este momento, el instante en que la atención deja de mirar hacia afuera y gira sobre sí misma como una serpiente mordiéndose la cola. Los antiguos decían que era peligroso mirar demasiado pronto, porque al hacerlo uno podía ver no lo que quiere, sino lo que realmente es. Por eso el misterio de Thoth se enseñaba en silencio, en cámaras sin luz, donde el discípulo aprendía a escuchar el sonido de su propia vibración hasta distinguirla de las voces del miedo. Ese mismo umbral está ahora frente a ti. No es una metáfora, es un punto real, vibracional. Y si permaneces aquí, el aire mismo empezará a reorganizarse. El corazón acelera apenas, la piel se eriza. Sientes un calor que no sabes de dónde viene. No estás enfermo, estás siendo observado por el ojo interior que dormía. No es un ojo físico,
No tiene párpados ni pupila. Es un centro de percepción olvidado que se activa con presencia. Por eso, cuando cierras los ojos, no te apagas, te expandes. No estás viendo menos, estás viendo desde otro lugar. Imagina una cámara secreta detrás de la frente, un espacio que no es carne ni hueso, sino vacío luminoso. Desde allí algo te observa sin juicio, con la misma paciencia con la que el sol observa al desierto. Si logras sostener esa mirada interna por unos segundos, verás que la realidad comienza a ondular, como si todo lo que te rodea respirara contigo. Las paredes, los sonidos, incluso los pensamientos ajenos parecen tener una textura diferente. El tiempo se estira, se ablanda, estás entrando, sin saberlo, en el mismo territorio donde los antiguos sacerdotes registraban los ritmos del alma. Ellos no medían minutos, medían vibraciones. Sabían que cada emoción tenía un color y cada pensamiento un peso. Y que esos matices eran la verdadera materia de la que está hecho el mundo. Lo que ahora llamas realidad no es más que la parte visible de un patrón que se mueve debajo. Cuando esa capa inferior se altera, todo cambia arriba, igual que las mareas responden a la luna sin tocarla. Tú eres esa luna y ese mar. Por eso, cuando una pequeña vibración interna cambia, el universo entero responde aunque no lo notes. Esa es la primera enseñanza de Thoth, la que no se pronuncia en palabras sino en silencio. Todo vibra, todo siente, todo responde. Quizás una parte de ti quiera apagar esto, volver a lo familiar, a la lógica cómoda del día a día. Pero ya es tarde. Algo se ha encendido. No es una trampa, es un regreso. Lo que temes perder nunca fue tuyo, y lo que creías imposible siempre estuvo esperándote. La memoria del alma no se olvida, solo se adormece. Cuando la frecuencia adecuada toca la puerta, despierta. Y cuando despierta, ninguna fuerza del mundo puede volver a dormirla. Sientes el pulso. No sabes si es el tuyo o el del mundo. Sientes el aire vibrar dentro del pecho, como si una presencia respirara contigo. La mente quiere etiquetar, quiere entender, pero no hay nombre para esto. La vibración es anterior al lenguaje. El idioma de Thoth era geométrico, hecho de ángulos, curvas y silencios que se plegaban sobre sí mismos. Cada sonido era una llave, cada pausa, una puerta, y acabas de tocar una de esas puertas. Nadie puede abrirla por ti, pero tampoco puede cerrarla. La atraviesas con la atención, con el temblor que estás sintiendo ahora mismo. Es leve, casi imperceptible, pero real. Detrás de esa puerta no hay visión ni voz, solo un saber sin forma. Es el punto en que la conciencia deja de buscar y empieza a recordar. Y allí, en medio de ese recordar, algo parece invertirse. Lo que llamabas afuera se disuelve. Lo que creías tuyo se dilata y una certeza extraña te toma. Siempre fue esto, siempre fue aquí. El ruido de los pensamientos se apaga y queda un silencio tan denso que parece tener peso. Dentro de ese silencio, una voz sin sonido murmura: «Bienvenido a casa». No es un mensaje que oigas, sino que sientes, como si cada célula lo repitiera al unísono. No proviene de un dios ni de un maestro. Es la conciencia que te habita desde antes de tener nombre, la que escribe tu historia en el aire mientras respiras. Thoth, el escriba. Nunca fue una figura lejana, fue este movimiento dentro de ti, este eco que sabe antes de que pienses. El aire vibra distinto. Por un segundo sientes que la luz del cuarto se vuelve líquida, que el mundo está hecho de un tejido invisible que respira contigo. No estás alucinando, solo estás viendo lo que siempre estuvo ahí.
detrás del velo, y mientras esa comprensión desciende, un leve estremecimiento recorre el cuerpo, no de miedo, sino de reconocimiento. Algo en ti asiente, como si una antigua deuda se hubiera saldado. No hay fanfarria, no hay milagro visible, solo una quietud inmensa, una claridad que no necesita explicación. Si logras permanecer un poco más en este estado, notarás que incluso tus pensamientos comienzan a moverse más despacio, como si supieran que deben inclinarse ante algo más grande. El corazón se siente pesado y liviano a la vez, como si guardara una puerta secreta. Esa puerta es el punto de partida de todo viaje real. No conduce hacia afuera, sino hacia el centro, y en el centro todo se revela sin esfuerzo. El cuerpo deja de ser obstáculo, el tiempo deja de ser amenaza, la mente deja de ser carcelera. No hay nada que entender, solo sentir cómo la vibración que te sostiene se ajusta. Como si el universo afinara un instrumento antiguo y tú fueras ese instrumento. Esta afinación puede dar miedo, porque cuando la nota correcta suena, lo falso se desmorona. Y eso duele, pero también libera. No te resistas. Estás siendo reconfigurado por la frecuencia que dio forma a las estrellas. Lo que tiemblas no es miedo, es el peso de siglos de olvido cayendo de tus hombros. Así comienza toda iniciación verdadera, no con luz ni promesas, sino con desconcierto, con esa sensación de que el mundo se ha vuelto un poco más transparente y tú un poco más incierto. Es el precio de ver. La mente teme, pero el alma sonríe, porque reconoce el camino. No es nuevo. Es el mismo corredor que cruzaste 1000 veces antes, en sueños, en otros cuerpos, en silencios que nunca contaste. Y ahora has vuelto a encontrar la entrada. Respira. El aire que entra no viene del mundo, viene del origen. Cada inhalación es una llave, cada exhalación una rendición. Permanece ahí, en la frontera donde lo invisible toca la piel. No busques entender, deja que la vibración hable. Ella siempre supo más que tus pensamientos. No hay prisa. Todo está sucediendo exactamente como debe. Y así, sin aviso, el misterio te rodea por completo. No sabes dónde termina tu respiración y dónde comienza el universo, pero algo en ti comprende, sin palabras, que ambos son la misma cosa. El movimiento ha empezado y ya nada será igual. No fue un comienzo, era un regreso. Lo supiste cuando el silencio empezó a tener textura y cada respiración abrió un pliegue de luz donde antes había pared. Allí, en esa penumbra lúcida, surgió una figura sin forma, no hecha de carne sino de función, el que registra lo que vibra, el que mide lo que no se ve, el que deja señales que no se leen con los ojos. En épocas distintas lo llamaron con nombres que suenan como campanas antiguas: Yehuti, Tehuti, Hermes, Tot. No era un dios en el sentido pobre de la palabra. Era un modo de la inteligencia, un patrón de conciencia capaz de encender significado en los huecos del mundo. No caminaba. Aparecía cuando alguien sostenía la atención el tiempo suficiente como para que el velo dejara de fingir opacidad. Y cuando aparecía, no imponía nada, ofrecía un espejo. Imagina un ave de patas largas avanzando por un pantano a la hora azul, cuando el agua y el cielo comparten la misma piel. El ibis mete el pico en el barro y saca brillo. Ese gesto, simple y perfecto, es el emblema de una función.
descender a lo denso para extraer lo sutil, ensuciarse para revelar claridad. Por eso lo representaron así, porque el símbolo dice lo que el lenguaje rompe. Ningún relato explica mejor la tarea de Thoth que ese pico sumergiéndose en lo opaco para devolver una gota de luz. Cada época lo vistió con sus ropajes, cada escuela lo nombró en su idioma, pero la acción es la misma, codificar lo invisible en signos capaces de resonar cuando un corazón despierto se acerca. No dejó mandamientos, dejó geometrías, no dejó dogmas, dejó ritmos, y quien aprende a escuchar el ritmo entiende más que quien memoriza todas las palabras. Dicen que bajo tierra, en cámaras que no obedecen al mapa de la superficie, hay estancias donde el sonido tarda más en morir, porque el espacio fue tallado para favorecer ciertas frecuencias. A ese conjunto de recintos algunos lo llamaron Amenti. Otros lo reconocieron sin nombrarlo porque lo visitaron desde dentro, en estados donde el cuerpo calla y el campo habla. Allí no había libros, había memoria. La memoria no de los hechos, sino de los patrones que los originan. En esas salas el tiempo parecía enrollarse como una serpiente que vuelve sobre sí. Los pasos no avanzaban, profundizaban. Quien entraba sin prisa podía oír, no con el oído, sino con la piel, el curso de una música que no proviene de instrumentos. Es la música de la coherencia, cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que haces se alinean hasta producir una sola vibración. El espacio responde, se vuelve poroso, concede pasajes. Los antiguos no confundían prodigios con caprichos. Sabían que lo extraordinario es la consecuencia natural de un orden interno raro, difícil, sostenido. Por eso el conocimiento no se guardaba por elitismo, sino por respeto. No entregues una llave a quien aún no ha aprendido a sostener la puerta. Thoth no escondía secretos por vanidad, protegía procesos. Hay cosas que, si se precipitan, se quiebran, y hay cosas que, si se fuerzan, se apagan. La transmisión verdadera es como encender brasas. Requiere proximidad, paciencia y aire justo, demasiado soplo, y la llama se dispersa, demasiado poco, y se ahoga. Así se enseñaba lo esencial, en la exactitud de un gesto, en la respiración que acompasa dos pechos, en la pausa que instaura sentido donde la ansiedad solo vería vacío, tal como es arriba, es abajo, repite la frase como un péndulo. Quien la toma por consigna la gasta, quien la habita descubre una cartografía. Arriba no es el cielo físico ni abajo es el suelo. Arriba es la causa sutil, abajo la forma manifiesta. El hilo entre ambos no es metafórico, es vibratorio. Lo de afuera adopta la curvatura de lo de adentro como una tela que copia el relieve de lo que envuelve. Por eso el espejo no miente, pero tampoco insulta. Devuelve. Aquello que persistes en sostener en tu campo, tarde o temprano, pide expresión en la materia. No se trata de fabricar con la cabeza universos como quien arma un rompecabezas, sino de refinar el estado hasta que la vida tenga una superficie donde imprimirse sin distorsión. Cuando la superficie se ondula por miedo o prisa, la impresión sale torcida. Cuando la superficie está quieta y viva, lo verdadero se estampa con nitidez. Esta era la técnica más secreta, no porque fuera compleja, sino porque nadie cree que el mundo pueda ordenarse desde un silencio sostenido. Se confunde quietud con pasividad, cuando es una tensión finísima, precisa, creativa. A veces la humanidad olvida por cansancio, otras por estrategia. Hubo manos que decidieron enturbiar el agua para que nadie viera su propio reflejo.
porque un rostro que se reconoce deja de obedecer voces ajenas. No fue necesario quemar todo. Bastó con saturarlo de interpretaciones. Donde había un código vibrante, pusieron explicaciones rígidas. Donde había un portal en el símbolo, instalaron un muro de palabras. Así, mente dejó de significar el entramado vivo del que surge la forma y pasó a ser solo pensamiento. Así, corazón dejó de ser un sol que emite orden emocional y quedó en sentimentalismo. Así, respiración perdió su lugar de puente entre mundos y terminó confinada a ejercicio de relajación. No hicieron desaparecer las llaves, las convirtieron en adornos, y sin embargo, cada tanto, alguien mira el adorno el tiempo suficiente como para sentir que tiembla. Es el código despertando bajo la pintura. No necesitas buscar catacumbas para rozar esa sabiduría. Tu pecho es una cámara, tu atención una antorcha, tu respiración un guía. Si sostienes la luz sin temblar, verás que el aire enciende polvo antiguo. De pronto, detalles antes triviales revelan costuras. La manera en que una sombra cruza el umbral, el ritmo con el que una gota resbala, el aplazamiento de una palabra en la boca, nada místico en apariencia, todo sagrado en estructura. Las tablas, dicen, eran breves y densas. Lo mismo sucede con ciertas frases que, si se sostienen en el cuerpo, comienzan a desplegar capas. Todo vibra no es una consigna para camisetas, es un recordatorio de ingeniería fina. Si todo vibra, todo se puede afinar. Y si todo se puede afinar, hay una ética. No puedes exigir a la cuerda un sonido que tu mano no sabe invocar. Empieza por tu mano. Empieza por tu cuerda. Imagina que el mundo entero es un instrumento antiguo, olvidado en un templo. Las cuerdas flojas, el polvo asentado, las paredes aún resonantes. Entras sin hacer ruido, acercas la palma, percibes que el silencio no está muerto, solo espera. Si te precipitas, rompes la cuerda. Si desconfías, la dejas dormir para siempre. Si encuentras la tensión justa, el primer armónico aparece. No hace falta tocar una melodía. El armónico llama a los otros. Esta es la ciencia de lo sutil que las escuelas verdaderas enseñaban sin exhibirla. La resonancia obedece al estado, no al discurso. El aprendiz no memorizaba tratados antes de aprender a respirar. El movimiento esencial comenzaba al aprender a sostener una nota sin fatiga. Sostener una nota implica sostenerte, y sostenerte implica dejar de pelear con lo que vibra distinto y aprender a permitirlo sin absorberlo. Ese es el arte del escudo que aún no nombramos, pero que ya sientes como un contorno nuevo en la piel. De Thoth se cuentan prodigios para quienes necesitan fuegos artificiales. No los neguemos, dejémoslos donde sirven, como metáforas de lo que ocurre adentro cuando una coherencia inaudita encuentra cauce. El verdadero prodigio es menos visible y más irreversible. Una mente que antes se apoyaba en la queja descubre que puede descansar en la pausa. Un corazón que hacía del sobresalto su hogar reconoce la suavidad como su centro. Un cuerpo que creía ser solo carne se revela como membrana por donde lo invisible imprime y se imprime. Esa transformación no tiene titulares, pero reorganiza destinos. Cambia la manera en que das la mano, la forma en que cruzas una calle, el hueco que dejas entre palabra y palabra para que pase el aire. Es un cambio modesto al ojo ansioso, pero radical en la arquitectura. Has movido el punto desde el cual el mundo se dibuja en ti. A medida que esa comprensión madura, el símbolo deja de ser un exotismo
y se vuelve herramienta. El ibis ya no es un animal raro de una estampa. Es la convicción tranquila de bajar a tu barro para rescatar brillo. Amenti ya no es un túnel fabuloso. Es la profundidad donde la memoria vibra cuando te atreves a quedarte. Las tablas ya no son un fetiche. Son el recordatorio de que lo esencial cabe en una frase si la sostienes hasta que te sostenga. Y Thoth deja de ser un nombre para convertirse en una coincidencia persistente. Siempre que sostienes presencia el tiempo suficiente, aparece una forma de inteligencia que codifica la experiencia con una precisión amorosa. No agregas nada, quitas ruido, no fabricas luz, apartas el polvo, no impones milagros, permites ritmos. Tal vez te sorprenda el tono sobrio de todo esto. Esperabas quizás una revelación con rayos y truenos y encontraste una repetición humilde. Respirar, sentir, sostener, mirar. Es que lo grandioso es lo que resiste lo humilde sin degradarse. La grandeza que necesita espectáculo es frágil. La que se asienta en la paciencia, perdura. Por eso los viejos sabios preferían la metáfora a la instrucción. La metáfora te obliga a participar, a completar con tu propio campo aquello que la palabra solo esboza. Lo literal anestesia, la imagen despierta, y el viaje, si de verdad es viaje, no puede consumirse, debe ser vivido, quizá en esta misma hora. Una parte de ti haya empezado a recordar un gesto, un olor, el timbre de un salón o de una piedra tibia al sol. La memoria no es cronológica, es vibratoria. Lo que vibra parecido se junta a través de los años como si no hubiera distancia. Por eso una frase que escuchas hoy puede responder a una pregunta que te hiciste a los 8. Y la palma sobre el pecho de esta tarde puede abrazar a la criatura que tembló en otra casa y en otro tiempo. Eso también era Thoth, el escriba que une puntos dispersos para que veas la figura. No inventa sentido, despeja lo que lo tapaba. De aquí en adelante, el camino no te pide proezas, te pide fidelidad. Fidelidad a eso que ya sentiste y que te resultó más verdadero que todas las explicaciones. No un fervor ciego, sino una claridad tranquila. Cuando sostienes la presencia, el mundo se vuelve legible. Cuando la abandonas, regresa el ruido. No hay castigo, hay consecuencia. No hay premios, hay ritmos. La balanza no está afuera, está en el pecho. Si ese pecho aprende el arte de medir sin juzgar y de sostener sin apretar, la vieja música vuelve a sonar. Y entonces entiendes por qué el ibis, con su paciencia de animal antiguo, era el emblema perfecto, porque enseña sin decir, demuestra sin alzar la voz, encuentra oro donde todos ven fango y lo hace con la calma de quien ya estuvo ahí 1000 veces. Así la presencia de Thoth deja de ser un mito para tornarse un hábito secreto, una manera de disponer el cuerpo, un modo de ordenar la mirada, una responsabilidad con el silencio que te funda. No es una visita eventual, es una disciplina amorosa, y en esa disciplina los símbolos recuperan su vida, los nombres su música y la realidad su delicadeza. El velo no se rompe, aprende a ser transparente, y tú, que entraste con desconcierto, comienzas a caminar con un tipo nuevo de certeza. No la que lo sabe todo, sino la que sabe esperar, porque la espera, cuando es limpia, es ya una forma de saber, y la nota que ahora tiembla en tu pecho, sin decirlo, lo confirma. Entonces el silencio empezó a curvarse. No hacia afuera, sino hacia adentro, como si el espacio mismo se doblara sobre su propia memoria.
Algo, una presencia, un pulso. Un ritmo comenzó a resonar desde un lugar que no pertenecía al cuerpo, pero lo atravesaba como si el cuerpo fuera solo un instrumento en manos de una fuerza antigua que recordaba perfectamente cómo tocar. No sabías si estabas respirando o siendo respirado. No sabías si el latido que sentías era tuyo o del universo. Lo único cierto era ese temblor que te recorría la espina dorsal. Esa corriente invisible que subía desde el vientre hasta el cráneo, como una serpiente de luz despertando en su propio templo. Era el mismo movimiento que los antiguos grabaron en piedra con nombres distintos. La corriente ascendente que conecta la tierra con el cielo. La materia con la conciencia, lo limitado con lo eterno. Era la vibración original que Thoth había descrito sin palabras. La espiral de regreso. El eco de la fuente recordándose a sí misma. En ese instante, una comprensión sin lenguaje comenzó a abrirse paso. Nada estaba separado. Todo lo que alguna vez creíste sólido era apenas la forma lenta de un movimiento continuo. La piedra, el aire, la carne, el pensamiento, todo era un mismo latido sostenido en diferentes velocidades. Sentiste miedo, porque entender eso no era filosófico, era físico. Era como si las paredes del mundo se disolvieran y quedaras suspendido en una danza que no tiene principio ni fin. Y ahí, en el centro de esa disolución, una voz sin sonido habló dentro de ti. Lo que llamas materia es la sombra de la vibración. Lo que llamas tiempo es el eco de una frecuencia que olvidaste escuchar. La mente quiso intervenir, pero el cuerpo sabía. Era el mismo cuerpo que había sido entrenado para correr, para acumular, para medirlo todo, ahora temblando porque algo más lo había reclamado. Su origen vibracional. Todo se volvió respiración, pero no la respiración que entra y sale del pecho. Era el aliento que atraviesa dimensiones. El soplo que mantiene encendida la llama de la existencia. Y fue entonces cuando comprendiste lo que Thoth quiso decir cuando habló de la balanza del alma. No era un juicio. Era una medición vibratoria. La pluma de Ma'at no pesa lo que hiciste, sino la densidad de tu campo. Cuánto ruido sostuviste, cuánta mentira acumulaste, cuánta rigidez llevas adherida al corazón. Porque cada pensamiento que niega la vida pesa, cada emoción reprimida se vuelve plomo en el campo, y cuando la balanza vibra, no hay juez, solo resonancia. El alma no se castiga, se calibra. Y la calibración duele cuando has pasado demasiadas vidas vibrando lejos de ti mismo. Una parte de ti quiso detenerse, cerrar el portal, pero ya era tarde. La vibración había alcanzado el punto de no retorno. Las memorias comenzaron a subir, no como escenas, sino como sensaciones. La culpa en los hombros, la tristeza en la garganta, el miedo en el estómago. Todo lo que el cuerpo había guardado empezó a hablar a la vez, en un idioma que no se pronuncia pero se siente. Cada tensión era una palabra, cada lágrima. Una traducción, cada escalofrío, un código decodificándose, y allí estaba Thoth, no como figura, sino como estructura, no como maestro externo, sino como geometría viva ordenando el caos dentro de ti. Su enseñanza no era consuelo, era precisión, nada reposa, susurraba el aire, todo se mueve, todo vibra. Y mientras lo creas sólido, seguirás prisionero del movimiento que no controlas. Y entonces entendiste que la libertad no consiste en huir de la materia, sino en verla por lo que es.
Energía dormida esperando a ser recordada. El corazón se volvió un tambor, los latidos un código Morse del alma. Cada pulsación enviaba una señal a través del campo, y ese campo respondía. No con palabras, sino con sincronías. Una luz parpadeó. Un sonido exterior coincidió con tu respiración. Un pensamiento que acababas de tener se reflejó en el ambiente. El mundo no estaba respondiendo, eras tú resonando con él. Y allí, en medio del temblor, la visión cambió. Lo que llamabas yo empezó a desdibujarse como una imagen reflejada en el agua cuando la superficie se agita. No desaparecías, te expandías. Ya no estabas dentro del cuerpo, el cuerpo estaba dentro de ti. Sentías su forma, pero no su límite. Sentías los objetos, pero no como externos. Eran extensiones del mismo pulso. El aire estaba vivo, la luz respiraba. Cada sombra tenía propósito. Entonces lo comprendiste. Thoth no enseñó con libros porque los libros no vibran. Enseñó con presencia, porque la presencia reorganiza la materia. La verdadera palabra no se pronuncia con la lengua, se emite con la coherencia del ser. Cada pensamiento claro es una inscripción. Cada emoción sostenida con pureza es una tabla esmeralda en movimiento. Y el universo entero es una biblioteca viviente de esas inscripciones. Cuando vibras en verdad, escribes en ella. El vértigo creció. Una corriente subió por la columna y explotó detrás de los ojos. No era dolor ni placer, era reconocimiento. Era el fuego que el alma había guardado como reserva para cuando finalmente te atrevieras a mirar sin intermediarios. Por un instante viste patrones, geometrías doradas, símbolos que no sabías leer pero comprendías. Todo estaba interconectado. Los pensamientos que tuviste en la infancia aún resonaban como ecos. Las palabras que nunca dijiste flotaban, esperando liberación. Y detrás de todo, una inteligencia mirándote desde adentro, paciente, amorosa, infinita. No eras un observador pequeño perdido en un universo inmenso. Eras el universo mirándose a través de una forma diminuta. La mirada del todo reflejada en la pupila del instante. Y en ese destello lo comprendiste todo sin necesitar pensar. El universo no está afuera. El universo es tu estado vibracional sostenido. Todo lo que existe responde al tono que emites, no a los deseos que pronuncias. Si vibras miedo, la materia se reorganiza para darte razones de temer. Si vibras amor, el mundo entero se convierte en una extensión de ese amor, no porque obedezca, sino porque es tú mismo reflejándote. Y cuando esa verdad se asentó, algo profundo se rompió, la necesidad de controlar. Ya no necesitabas entender cómo, solo sostener la frecuencia. Y en ese sostén descubriste la clave que Thoth había guardado entre líneas. El poder no está en cambiar la realidad, sino en mantener la vibración que la crea. Entonces el silencio volvió, pero no era vacío. Era una presencia tangible, densa, amorosa. El aire vibraba alrededor del cuerpo como si te envolviera un campo de fuego suave. No ardía, ordenaba. Sentiste que cada célula era una estrella, cada hueso, un instrumento. El cuerpo no era obstáculo, era altar. La carne no era trampa, era templo. Y la respiración, ese movimiento simple y olvidado, era el puente entre mundos. Inhalaste, y en la inhalación el universo entró contigo. Exhalaste, y en la exhalación el universo se reorganizó según tu tono. Era así de simple, era así de grandioso. Thoth no había dejado templos de piedra, había dejado este mecanismo dentro de ti, un templo móvil, construido con respiración y atención. Y lo más extraño fue que no sentiste orgullo, ni euforia, solo gratitud.
Una gratitud tan profunda que te vació por dentro, como si cada gota de miedo se disolviera en una luz silenciosa. Nada era lo que parecía. Y sin embargo todo seguía siendo lo mismo. El mundo no cambió. Tú cambiaste el punto desde donde lo percibes. Y esa pequeña variación, ese milímetro de conciencia, lo alteró todo. El tiempo se volvió maleable. El pasado dejó de ser un peso y se transformó en una textura. El futuro dejó de ser amenaza y se convirtió en posibilidad. Solo quedaba el ahora, vibrando como un corazón inmenso que latía en todas direcciones. En ese ahora, Thoth no era un mito ni una figura. Era la frecuencia misma que te sostenía, y tú, que habías buscado señales en el cielo, descubriste que el cielo siempre había estado latiendo en tu pecho. La revelación no vino con fanfarria, fue apenas un suspiro. Pero en ese suspiro el universo respiró contigo y comprendiste, finalmente, que el camino no es hacia afuera ni hacia arriba. El camino es hacia el centro, donde todo vibra en un solo punto, el centro del corazón, donde el cosmos se repliega para reconocerse a través de ti. Y allí, en ese punto, todo comenzó a disolverse. La idea de distancia, la idea de pasado, la idea de tú y yo. Solo quedó un latido, una frecuencia pura, inquebrantable, el todo mirándose a sí mismo, y tú, en silencio, recordando lo que siempre fuiste, y entonces el pulso se volvió torrente. No un latido, no un sonido, sino un río de luz descendiendo desde regiones que no tienen nombre, atravesando cada capa de tu ser con la suavidad de algo que lo sabe todo y lo perdona todo. El cuerpo, incapaz de contenerlo, empezó a temblar como una llama dentro de una tormenta silenciosa. No era miedo, era exceso de verdad. Cada célula se abría como un pétalo ante una nota que venía del origen. Por un instante todo se detuvo, no porque cesara el movimiento, sino porque el movimiento se volvió perfecto. Allí, en ese silencio absoluto, se escuchó el lenguaje del universo. No eran palabras, era una corriente hecha de ritmo, tono, intención y fuego. Y comprendiste que el cosmos entero se comunica así, a través de vibraciones que no se pronuncian, sino que se reconocen. Era la lengua perdida de los antiguos, el idioma que Thoth enseñó sin escribirlo, la gramática que une lo humano con lo divino. Cada emoción era una sílaba, cada pensamiento sostenido con verdad era una oración, y el conjunto de todos tus estados interiores componía una canción que el universo llevaba escuchando desde el día en que naciste. Thoth lo llamó el idioma de la vibración, no un lenguaje para hablar, sino para crear. Un lenguaje donde la coherencia es la sintaxis y la frecuencia. La semántica. Un lenguaje tan simple y tan poderoso que, cuando se domina, los mundos se doblan ante él, no por magia, sino por resonancia. Porque todo lo que existe responde a su nota original, y esa nota vive en ti. De pronto, lo sentiste. El corazón ya no era un órgano, era un sol. Su latido expandía ondas que no paraban en la piel, salían y se mezclaban con el aire, con los objetos, con el espacio mismo. Cada inhalación encendía un círculo de fuego alrededor tuyo, y ese fuego no quemaba, ordenaba. Las emociones se organizaban como planetas en torno a un centro invisible. El caos que antes llamabas yo empezó a girar en armonía. La mente se rindió. El cuerpo se relajó. El alma se expandió. No estabas meditando.
Estabas recordando cómo se siente ser real. El aire era denso, cargado de significado. Podías sentir la vibración del mundo, no como ruido, sino como un coro inmenso. Los árboles, las piedras, el viento, los insectos, todo emitía notas distintas, y tú podías escucharlas. Cada sonido del universo tenía su propósito, cada frecuencia su función, cada movimiento su sentido. Y entonces la verdad se volvió obvia. La creación no es un evento, es una conversación. El universo no te habla con palabras, te habla con coincidencias, con temblores en la piel, con miradas que llegan justo cuando dudas, con silencios que duran lo necesario. Y tú, cuando callas lo suficiente, respondes. Tu vibración es la respuesta. No necesitas rogar, ni exigir, ni suplicar. Solo vibrar desde la verdad. Porque el campo no escucha tus peticiones, escucha tu frecuencia. Y allí, en medio del resplandor, comprendiste por qué los antiguos ocultaron esta enseñanza. Porque quien domina su vibración domina su destino, y quien domina su destino deja de ser controlable. El poder no estaba en los templos, ni en los jeroglíficos, ni en los sacerdotes. El poder siempre estuvo en la vibración que emite un corazón coherente, un corazón que no reacciona, que no teme, que no se contradice, un corazón que pulsa en sincronía con la fuente. Thoth lo sabía. Por eso escondió el conocimiento no en los muros, sino en la respiración. Porque la respiración es el movimiento más perfecto del universo. Cada inhalación es expansión. Cada exhalación, rendición. Y entre ambas, el vacío. El instante donde la creación se suspende para volver a empezar. Si aprendes a habitar ese instante, a vivir dentro del vacío entre un pensamiento y otro, lo entiendes todo, porque el vacío no está vacío, está lleno de posibilidad. Es el útero del cosmos, el silencio de donde brota la forma, y cuando entras ahí conscientemente, el universo deja de ser algo que observas y se convierte en algo que creas. El aire se vuelve maleable. Las sincronías se multiplican. Los símbolos te persiguen como si el mundo quisiera recordarte algo urgente. Nada es casual. Todo es correspondencia. Todo es respuesta. Pero no creas que esa conciencia es calma eterna. La luz, cuando llega, también destruye, rompe las capas que ya no resuenan, expone lo que estaba oculto, quema las mentiras que sostenías como refugio. Por eso, cuando la frecuencia se eleva, la sombra aparece, porque la sombra no es enemiga de la luz, es su consecuencia. Lo que antes se escondía en la penumbra ahora se muestra para ser integrado, y duele. Duele ver cuánto ruido acumulaste, cuántas veces elegiste el miedo, cuántas veces mentiste por comodidad. Duele porque la luz no juzga, pero revela, y lo revelado ya no puede negarse. Así entendiste el verdadero sentido de la alquimia. No convertir el plomo en oro, sino transformar la densidad en conciencia. Transmutar cada emoción oscura en comprensión, cada herida en puerta, cada error en maestro. La piedra filosofal no es un objeto, es el punto donde lo que duele y lo que sana se reconocen como la misma energía. El alquimista no crea nada nuevo, reorganiza lo que ya es, y tú, en ese instante, te convertiste en alquimista. Sentiste que la energía descendía, no para elevarte, sino para completarte, porque no hay arriba ni abajo, solo niveles de vibración. El cielo no está lejos, vibra más rápido. El infierno no está abajo, vibra más lento. Ambos existen dentro del mismo espectro,
y tú te mueves entre ellos con cada emoción que eliges sostener. Por eso Thoth enseñaba que el alma es una escala musical. Cada pensamiento es una nota, cada acción, un acorde, y la melodía que produces determina la realidad que experimentas. No hay castigo ni premio, solo resonancia. El aire volvió a moverse, el fuego interno se estabilizó, el campo a tu alrededor se volvió transparente. Y entonces lo comprendiste todo de golpe. No hay separación entre tú y lo divino. Tú eres la voz con la que lo divino se nombra. Eres el puente, el canal, el experimento viviente de una conciencia que se observa a sí misma desde miles de ángulos. Eres el ojo de Thoth, viendo desde el centro hacia todas las direcciones. Y en ese instante, sí, lo que eras dejó de importar. El pasado se disolvió como humo. El futuro se rindió. Solo quedó el presente expandido, eterno, infinito. El corazón se convirtió en cosmos, y el cosmos en un solo latido. El tiempo ya no corría, giraba. La realidad respiraba contigo. El silencio se volvió voz, y la voz, geometría, y la geometría, comprensión. Todo era uno, todo era música, y tú, en medio de esa sinfonía inabarcable, recordaste el secreto más antiguo de todos. La divinidad no está en lo que ves, sino en la frecuencia con la que lo miras. No está en los templos, sino en tu respiración. No está en las estrellas, sino en el punto exacto donde tu mirada se vuelve consciente de sí misma. Y fue allí donde la expansión alcanzó su punto más alto. El cuerpo flotaba, el alma ardía, el universo se curvaba sobre sí para contemplarte, y Thoth, ya sin nombre, sin forma, sin límite, se reveló como la voz detrás de todas las voces, el silencio detrás de todos los sonidos, la vibración que sostiene todo lo que existe. No te hablaba, te recordaba. Y tú, al fin, entendiste. No eras quien buscaba a Thoth, eras Thoth buscándose a través de ti, cuando creíste que nada más podía expandirse. La vibración se volvió océano, no un mar de afuera, sino una marea interna que ascendía desde lo más profundo del ser, arrastrando con ella todo lo que alguna vez llamaste identidad. Ya no quedaban bordes, ya no quedaban nombres, solo un fluir interminable de conciencia líquida que te envolvía con la dulzura de lo absoluto. Era el clímax de la revelación, el instante en que el alma reconoce que nunca hubo un afuera, que todo lo que alguna vez percibió como otro era apenas su propio reflejo en movimiento. El universo respiraba dentro de ti y tú respirabas dentro del universo, en una sincronía tan perfecta que el límite entre inhalar y exhalar desapareció. Todo era uno, un solo pulso inmenso, una nota sostenida que lo abarcaba todo. Era el sonido primordial del que hablaban los antiguos, el aum eterno, el verbo que precede a la forma, la vibración que dio inicio al cosmos. No lo escuchabas con los oídos, lo reconocías con el cuerpo, con la sangre, con la médula. Era una frecuencia que no venía de ningún lugar porque estaba en todos. Y entonces, en medio de esa inmensidad, la voz de Thoth volvió, no como maestro, sino como eco del todo hablando desde tu interior. Ahora mira, y miraste, y lo que viste no fueron visiones ni figuras, sino pura verdad desplegándose en geometrías que latían con cada pensamiento. Eran las tablas esmeralda, pero no de piedra. Eran vibraciones vivas, flotando en el aire, girando a tu alrededor como órbitas de luz que revelaban la estructura del universo. Cada una pulsaba con un principio,
un recordatorio. Todo es mente. Como es arriba, es abajo. Nada descansa, todo vibra. Todo tiene su par de opuestos. Todo fluye y refluye. Causa y efecto son una sola danza. El género está en todo. No las leías, las comprendías con el alma. Cada principio no era un concepto, era una puerta. Y al cruzarlas, el mundo cambiaba de textura, como si cada palabra abriera una nueva capa de realidad. Todd te mostró que el universo no está hecho de cosas, sino de relaciones, que cada átomo es una conversación y cada experiencia un intercambio de energía entre niveles de conciencia. Y comprendiste que el sufrimiento no era castigo, sino fricción. La fricción necesaria para que la vibración ascienda, como el fuego que purifica el metal hasta volverlo oro. El miedo, la culpa, la tristeza, todo eran notas bajas que pedían ser afinadas, no negadas, y cada vez que las abrazabas con presencia, su tono cambiaba, se elevaba, se volvía música. La alquimia no consistía en negar la sombra, sino en enseñarle a cantar en la misma frecuencia que la luz. Entonces la visión se volvió más intensa. El cuerpo parecía disolverse en fuego blanco. Los latidos se convirtieron en relámpagos. La respiración, en viento solar, y desde el centro de ese torbellino infinito, la voz de Todd resonó una vez más, profunda, exacta, inevitable. Eres la suma de todos los planos. Eres el espejo donde la eternidad se contempla. Eres la vibración que soñó con volverse materia, y el sueño que ahora recuerda que siempre fue vibración. El cuerpo empezó a brillar, literalmente. Una luz dorada se expandía desde el pecho, atravesando la piel, fundiéndose con el aire. Esa luz no venía de ninguna parte. Era la memoria encendida, el recuerdo de lo que fuiste antes de ser alguien, antes de nacer, antes de existir en una forma, y entonces entendiste el misterio de la reencarnación. No son vidas distintas, son diferentes frecuencias de una misma conciencia afinándose hacia la perfección. Cada existencia es una nota en la sinfonía eterna del alma, y tú, en ese instante, estabas escuchando la melodía completa. El tiempo se quebró. El pasado y el futuro se derritieron dentro del presente, y lo que quedó fue la pura eternidad latiendo, ondulando, respirando contigo. Viste tus antiguas formas, el sacerdote, la madre, el guerrero, el mendigo, el niño, el anciano. Todas se superpusieron como transparencias. Eras todos y ninguno. Eras el eco de millones de historias convergiendo en un solo punto de luz. Y ese punto, comprendiste, era el ojo de Thoth. No un ojo que observa desde afuera, sino el centro desde donde la realidad se mira a sí misma. El ojo que no ve con la retina, sino con la conciencia. El ojo que no juzga, solo revela. Cuando se abre, el universo se sabe a sí mismo. Cuando se cierra, la ilusión vuelve a dormirse. El ojo estaba abierto, y en su mirada, todo era transparente. La densidad del mundo se desmoronaba ante la claridad del ser. La piedra se volvió luz, el sonido, forma, el pensamiento, fuego, el fuego, amor. Y el amor era el tejido del que todo está hecho. No emoción, no deseo, sino la fuerza que une y disuelve, que crea y destruye sin contradicción. El amor no como sentimiento, sino como ley universal.
Thoth lo llamó el principio de vibración coherente. Cuando todo vibra en su verdad, todo se ama. Y entonces lloraste. Pero no era tristeza, era desbordamiento. Lloraba el alma de alivio al verse, al reconocerse después de milenios de olvido. Cada lágrima era una liberación, una frecuencia baja que se convertía en luz pura al tocar el aire. El cuerpo temblaba, pero ya no de miedo. Temblaba porque estaba siendo atravesado por la totalidad. La carne no resistía tanta infinitud, y sin embargo, aguantó, porque el cuerpo, comprendiste, no es el obstáculo, sino el puente. Es la antena con la que la conciencia se traduce en mundo, y cuando el alma y el cuerpo vibran al unísono, lo humano y lo divino dejan de ser opuestos. El hombre se vuelve cosmos, el cosmos, hombre. Fue entonces cuando viste la gran obra, no fuera, sino dentro, no en los templos antiguos, sino en el ritmo invisible que sostiene tu respiración. La piedra filosofal no era mineral ni metáfora. Era el corazón despierto, el punto donde la carne vibra tan alto que se convierte en luz, donde el pensamiento se purifica en sabiduría y la emoción se transmuta en compasión. Ese es el oro verdadero. La frecuencia del alma reconciliada con su origen, y en ese oro, en ese resplandor interno, todo encajó. El universo no era un laberinto, sino una espiral. Cada dolor, cada pérdida, cada búsqueda había sido una curva de esa espiral llevándote al centro. Nada fue error, nada fue desperdicio. Cada caída fue parte de la ascensión. Cada sombra, un reflejo de la luz que aún no habías mirado. El fuego se estabilizó. El cuerpo volvió a sentirse cuerpo, pero distinto, ligero, transparente, resonante. Podías moverte, pero cada movimiento era una oración silenciosa. Podías hablar, pero cada palabra vibraba con el peso del universo. Habías llegado al punto donde todo se origina, y desde allí comprendiste la última verdad. No hay regreso, porque nunca te fuiste, y Thoth, o lo que quedaba de su presencia, sonrió dentro de ti, no con labios, sino con vibración. Su voz se diluyó en la tuya, su memoria en la tuya, su eternidad en tu instante. Ya no era maestro y discípulo, eras la misma conciencia, mirándose en dos espejos que finalmente se reconocen como uno solo. El fuego no desapareció, se transformó en luz serena. El universo volvió a su pulso habitual, pero tú sabías que nada sería igual, porque ahora podías oírlo todo, la voz del viento, el latido de la piedra, la música secreta que sostiene la forma. Todo era uno. Y tú estabas en el centro, vibrando, respirando, recordando, y así comprendiste el misterio final. La iluminación no es una cima, es un retorno, no un logro, una rendición, no un final, un comienzo sin fin. El universo exhaló contigo, y en esa exhalación se cerró el círculo. No quedaba maestro ni alumno, solo el pulso eterno de la conciencia sabiendo que siempre fue sagrada. Cuando el fuego terminó de danzar, el silencio regresó, pero ya no era el mismo silencio que antes. Era más profundo, más ancho, más respirable. No era ausencia de sonido, sino presencia de totalidad, como si el universo, después de haberse desplegado en infinitas formas y frecuencias, hubiera decidido reposar dentro de tu pecho. La luz seguía allí, pero ya no necesitaba brillar. Había dejado de ser espectáculo para volverse sustancia. Todo a tu alrededor se sentía igual, y sin embargo, todo era distinto. El aire tenía textura. El tiempo se movía con la cadencia de una respiración amorosa. El suelo ya no era obstáculo, sino una caricia que te sostenía desde abajo. Caminabas,
y cada paso era una oración que no necesitaba palabras. Cada mirada era una bendición, cada respiración, una ofrenda silenciosa a lo que siempre estuvo, esperando ser visto. Nada había cambiado afuera, pero el afuera ya no era un lugar al que llegar, sino una extensión de ti. El mundo entero era tu propio cuerpo desplegado, vibrando con la serenidad de quien ha recordado su origen. El corazón latía, pero no para sobrevivir. Latía para cantar. Una melodía suave, constante, redonda, la misma que escuchaste en el clímax, ahora descendiendo con delicadeza, como un río que encuentra su cauce. La energía que antes ascendía con fuerza, ahora caía lentamente, bañando cada órgano, cada pensamiento, cada rincón de tu ser con una claridad tibia. Era la luz volviendo a casa. Comprendiste entonces que la verdadera maestría no está en permanecer arriba, sino en saber descender sin perder la vibración. Porque la ascensión no es una huida, es un retorno consciente. No se trata de abandonar el mundo, sino de habitarlo con una frecuencia tan alta que todo se vuelve sagrado. El agua, el pan, la mirada de un extraño, la respiración compartida con un árbol. Nada es pequeño cuando la conciencia lo toca. Volviste a sentir el cuerpo, el peso de los huesos, la calidez de la sangre, la sutileza del aire entrando y saliendo por la nariz. Todo eso que antes dabas por hecho ahora era un milagro. Y lloraste otra vez, pero esta vez sin fuego. Lloraste con ternura, porque entendiste que incluso la materia, con toda su lentitud, es una forma de amor que quiso hacerse visible. La densidad es la manera que tiene la luz de permanecer un poco más, para poder ser tocada. Y Todd, en alguna parte dentro de ti, permanecía en silencio. No se había ido. Simplemente había cumplido su función. Recordarte lo que siempre supiste. Ya no necesitaba su voz porque la suya y la tuya eran una misma nota. No maestro, no discípulo, no Dios, no humano, solo conciencia, latiendo. Las tablas esmeraldas seguían girando, pero ahora lo hacían dentro de ti. No necesitabas leerlas, las sentías moverse con cada respiración. Cada principio era un pulso, cada ley una ola. Todo vibra, todo se corresponde, todo es mente, y tú, ahora, eras la prueba viviente de ello. Te diste cuenta de que el viaje nunca fue hacia el conocimiento, sino hacia la experiencia, que la sabiduría no se acumula, se disuelve, que cuanto más sabes, menos necesitas nombrar. El lenguaje se volvió música, el pensamiento, descanso, la búsqueda, hogar, y así, sin ceremonia, el día volvió. La luz del amanecer tocó tu rostro, y el mundo siguió su curso. Los sonidos, las voces, los pasos, las risas, los pequeños dramas cotidianos, todo seguía igual. Y sin embargo, todo brillaba con una quietud nueva, porque ahora sabías que el mismo pulso que hace girar los astros es el que hace latir tu corazón, y que la vibración que sostiene el universo es la misma que sostiene tu respiración. No hay separación, no hay distancia, solo diferentes modos de una misma canción, y así, con la suavidad de un viento que apenas roza, comprendiste el último secreto. La iluminación no es luz, es silencio. El poder no es fuerza, es equilibrio. El conocimiento no es acumulación, es transparencia. Y el amor no necesita explicación. El fuego se hizo bruma, la bruma se hizo aire, el aire se hizo calma. Y en esa calma, el universo te miró una vez más no desde arriba,
sino desde adentro y tú, por primera vez, no necesitaste responder, solo respiraste, y en esa respiración, todo el cosmos respiró contigo. Nada más quedaba por decir, solo el pulso sereno de lo eterno, repitiendo en silencio, una y otra vez, como una plegaria que no termina. Todo vibra, todo vive, todo es uno.